Voy a silenciarlo, si me permiten, por si hay algunos ruidos, así se escucha bien. Bueno, y recién hablaba Emilia que se conoció con Hugo gracias a Almificar, y un poco de eso se trata. Almificar, mi nombre es Mariana, soy fundadora de la organización. Almificar comenzó hace 3 años, o sea, estamos empezando nuestro 3er año, y un poco surgió desde ese lugar, frente a las situaciones de la enfermedad, frente a las situaciones de final de vida, de los familiares que viven eso, frente a las situaciones de duelo, y frente a las situaciones de algunas situaciones de adultos mayores. La idea es unirnos, es armar una red de contención. Necesitamos más que nunca la contención. Por eso nació Almificar, para contenernos, para estar juntos, para poder brindarnos unos con otros. Cada uno de ustedes desde donde está. Serán desde distintos lugares, algunos de Buenos Aires, otros del interior del país, pero lo importante es estar juntos para que aquellas situaciones de sufrimiento las podamos vivir. Vieron que abajo se llama Almificar, acariciando el alma, y que quiere decir apapachar. ¿Qué significa? Apapacharnos unos con otros, cuidarnos, y así poder vivir mejor las situaciones difíciles que estamos viviendo. Tenemos muchos programas, tenemos muchas actividades que quizás pueden entrar en el Facebook, o pueden entrar en el Instagram, o pueden entrar en la web, y ahí se van enterando de todo lo que vamos haciendo. Lo importante es darles la bienvenida a todos. Hay algunos que se están sumando hoy, hay otros que ya vienen desde el miércoles pasado. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es voy a presentar una votación. ¿Qué significa? Son 2 preguntas que las van a ver en la pantalla y que tienen que responder. Es muy sencillita, ¿sí? Para saber un poco, sobre todo agradeciéndole a Hugo por todo lo que nos está brindando. Nos brindó el miércoles pasado, lo que nos va a brindar hoy y los 2 miércoles siguientes, pero para saber quiénes estuvieron, quiénes no, quiénes están acompañando a un adulto mayor o cuidando, y quienes no, vienen porque necesito saber de este tema, que también es importante. Así que ahora voy a poner la votación para que cada uno de ustedes la haga. No sé si ya la hicieron en otros Zooms, y si no, se aprende, ¿sí? Se sacan el micrófono, se desmutean y preguntan. Un momento porque no me salió. ¿Tanto lío? ¿Por qué? A veces la tecnología no supera a veces. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Y la practiqué, ¿eh? Bueno, no importa. Vamos a hacer esto. Me gustaría que, mirándolos en las pantallas, levanten la mano quienes estuvieron el miércoles pasado. ¿Los mirás, Hugo? Sí, la gran mayoría por los que veo. Buenísimo. Y ahora vamos a levantar la mano para que siga mirando Hugo y sepa con quién está. ¿Quiénes están cuidando o acompañando a un adulto mayor? Buenísimo. Bueno, esa era la idea un poquito, saber sobre todo desde nosotros quiénes ya vinieron, quiénes se suman, y entonces ahora lo dejo a Hugo para que comience con este encuentro, y también invitándolos a, muchos de ustedes respondieron la encuesta, y respondieron como inquietudes, por ejemplo, de cosas con los niños y demás. Nosotros desde Almificar podemos en ciertos temas podemos orientarlos, pero no significa que nosotros trabajamos sobre esos temas, no trabajamos ni con niños ni con enfermedades. Acá Hugo nos brinda toda su inquietud y toda su investigación, por lo que comentó el primer día, que quizás hoy va a decir algo más sobre su experiencia, pero en realidad
nosotros acompañamos desde otro lugar, desde el voluntariado, en la contención y en la escucha, y cuando las personas necesitan algún tipo de atención desde los profesionales de la salud, nosotros los orientamos en eso. Entonces, para que quede claro. Y es muy importante que ustedes nos digan qué temas les interesa en torno a nuestra misión. Lo que podemos brindarlo lo vamos a hacer, y lo que no, podemos orientarlos en dónde lo pueden conseguir a esas temáticas que quizás nosotros no abordamos. Bueno, muchísimas gracias a todos, y los dejo con Hugo y con Roxy, y que disfruten de este encuentro. Ojalá que lo puedan disfrutar mucho. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar yo voy a empezar a compartir pantalla. Voy a ver a unos poquitos. A ver, no, antes de compartir pantalla voy a hacer algo para que así lo puedo ver a todos. Esta mañana, le contaba hace un rato a Mariana, esta mañana me desperté y pensé, digo yo, ¿quién soy, no? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy dando esto? Y vale la aclaración porque, bueno, los otros días en una de las preguntas que nos hicieron, preguntaban si yo era médico. Y en realidad, yo soy counselor. Pero lo que me lleva hoy a dar el taller fue que de pronto la vida, por suerte y por desgracia, ambas cosas, me han puesto dos personas en mi familia que tuvieron Alzheimer, mi madre y mi tía. Entonces, desde ese punto, no tanto con respecto a mi madre, sino que se tuvo que encargar mi papá, que afortunadamente, bueno, él sigue vivo, tiene 85 años, sino con respecto a mi tía, yo en un momento estuve desamparado, basándome más o menos en lo que había vivido mi hermana y mi padre, cuidando a mi mamá, pero a pleno cargo de mi tía, que es como mi madre para mí. Aclaro que mi papá y mi hermana y mi mamá viven en Carlos Paz, y yo vivo acá en la ciudad de Santa Fe. Mi tía es el único familiar que tiene, así que sí o sí debía hacerme cargo. Y bueno, empecé a moverme intuitivamente, más o menos con lo que me decía mi hermano, más o menos con lo que me decía mi papá, y empecé a investigar, a ver qué tenía que hacer yo desde lo humano para con mi tía, y digo yo, ¿qué pasa desde lo humano y qué pasa con la enfermedad? Por eso no soy médico, soy alguien que arrancó de la nada a investigar qué era lo que estaba pasando y a profundizar, y digo yo, pucha, ¿cuánta gente igual que yo, no? ¿Cuánta gente se encuentra en una situación así sin saber qué hacer? Entonces, sirve este taller que en realidad pasa casi a ser un seminario. Yo en realidad quiero que sea más un coloquio, o sea que las dos próximas vamos a hacerlas más participativas para que ustedes, digamos, hagan preguntas y yo pueda responder desde lo que sé, desde lo que he vivido. Digamos, quería guiar un poquito a la gente, no aconsejar ni obligar, simplemente contarlo desde mi experiencia. Yo soy una persona común que se me prendió la lamparita y dije yo, por este lado va la cuestión, ¿no? Por la cuestión de investigar, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa en la cabeza de mi tía? ¿Por qué Miriam se llama ella? Si no la despersonalizo. ¿Qué pasa en la cabeza de Miriam? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Hasta de una cuestión cuántica me puse a investigar. ¿Por qué eligió mi madre y mi tía olvidarnos? Lejos de querer meterme en ese tema, repasé la vida de ellas y bueno, me di cuenta qué era lo que había pasado. Pero me llevó a esta cuestión médica, a ver qué era lo que pasaba. Por eso es que la vez anterior, por eso es que en la primera parte del taller hice este repaso médico. Hoy, no me pongan cara de aburridos, no, nos vamos a alejar un poquito de la cuestión médica, pero no tanto. Les voy a explicar qué pasa con la memoria, los diagnósticos, la medicación y las etapas. Los próximos dos encuentros van a ser específicamente de los inconvenientes. Ya en las etapas vamos a empezar a vivir algo, a introducirnos en los problemas cotidianos que tenemos. Pero en las próximas dos va a ser
más ida y vuelta. Quiero que me hagan alguna pregunta, que me pregunten cómo lo resolví. Nosotros hemos visto que en la clase anterior, digamos, no clase, sí, bueno, en la parte primera del taller, vimos que empezaban a haber algunas cuestiones legales, algunas cuestiones que uno tiene que, a ver, empieza y esto no va a pasar, es crónica, no, es una enfermedad que va agravándose, esto no es que le doy como una gripe, le doy un medicamento y se termina, no, esto no se termina, esto se va agravando, por lo tanto, hay que empezar a tener un montón de cuestiones en cuenta, cuestiones legales. Por ejemplo, me pasó con mi tía, con Miriam, que tuve que ver desde lo legal qué pasaba. Ella no tiene herederos, pasaría yo a ser su heredero, yo soy apoderado, estoy gestionando en este momento la curatela de ella, que ya me salió la curatela provisoria, porque estoy tomando, termina uno, el cuidador, tomando decisiones sobre la vida de la otra persona, muy importantes, decisiones de vida o muerte. Cuando yo debía autorizar a que mi tía le colocaran una sonda, porque ella ya se había olvidado de lo que era la dilución dentro de su Alzheimer, ya lo podía tragar, se podía ahogar, entonces debí tomar una decisión importante. Alimentarla por sonda no es una decisión fácil de tomar. Y uno la toma desde el amor para que ella esté lo mejor posible. Por ahí uno se pregunta para qué esté lo mejor posible. Pero en realidad es lo que humanamente uno tiene que hacer, preservar la vida del otro. Estamos para el otro. Y yo creo que todos los que estamos acá tenemos ese objetivo, el otro, la vida del otro. Hace mucho tiempo que yo digo que el sino de mi vida está puesto en los demás. Por eso esto lo hago con mucho amor, no lo hago tal vez con todo el conocimiento científico, ni mucho menos. Pero le puse mucho amor y creo que espero poder transmitir por lo menos eso con ustedes. Voy a pasar a compartir pantalla. A ver, ahí estamos. Vamos a pasar estos dos, que yo les decía recién, quién soy, y por qué se llama, y a vos que te acompaña, bueno, por lo que explicaba hace un ratito. Cualquier cosita que hagan preguntas, Roxy me va a avisar y las puedo ir contestando. Porque a mí nadie me acompañó, lo tuve que aprender, fue una cuestión intuitiva. Bueno, les voy a contar cómo trabaja nuestra memoria. Es importante para saber, porque como esto es desde lo cognitivo, la demencia afecta desde lo cognitivo, de una manera u otra, con Alzheimer, Parkinson o alguna otra demencia, las personas se van a ir olvidando, y nos van a ir olvidando. Y el momento en que nos olvidan y no saben ni siquiera nuestro nombre, es muy doloroso para uno. Pero cuando uno entiende de qué manera se albergan las cosas en la memoria, entiende que esta persona no lo hace a propósito, que es indefectiblemente una cuestión de enfermedad, y que bueno, no hay otra, no nos olvidan porque no nos quieren más. Nos olvidan porque es una cuestión biológica, digamos, o médica. Hay 5 tipos diferentes de memoria. La memoria episódica, que es la que, en donde grabamos, por ejemplo, qué hiciste el fin de semana, cuándo viste nieve por última vez. Hay, por ejemplo, si le asociamos al drama, queda más fijo en nuestra memoria. Pasa, por ejemplo, en los divorcios. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu hijo? Esa es la de los episodios. La de lo diario, que cuando hay drama se graba más. La memoria a corto plazo, que tiene mucho que ver con el sueño profundo y que se satura rápidamente. Nosotros muchas veces pensamos que tenemos un cerebro multitask, como es el Windows. Podemos hacer un montón de cosas al mismo tiempo. No, hay cosas que se albergan en la memoria unos minutos, un ratito. No podemos desarrollar varias cosas al mismo tiempo. No podemos mandar mensajes por celular y manejar al mismo tiempo. A más de uno le quedó claro eso, cuando ha tenido un accidente. Pero bueno, ese tipo de memoria es la memoria RAM, la de acceso inmediato, es como la memoria rápida de la computadora. Es la que accede, pero cuando apagamos la computadora se borra. Bueno, en este caso nuestro no se borra, pero tenemos un breve acceso durante corto tiempo. Tiene que ver con el sueño profundo, y esto es muy importante, porque las personas con demencia, lo vimos en la parte anterior, se les altera el ciclo circadiano, el ciclo de sueño.
y puede que a las 2 de la mañana se levanten a deambular como si fueran las 9 de la mañana y hasta se preparen mate, los que todavía manejan cierta independencia, digamos. Así que hay que tener en cuenta este tipo de memoria. Se va a afectar, se afecta en un principio de las demencias, se afecta este tipo de memoria. Después la memoria a largo plazo, que son todas las cosas que uno sabe hacer y otras que ni sabía uno. Por ejemplo, la operación de una máquina. Yo trabajé en Cervecería Santa Fe. Felizmente me echaron hace 2 años y medio, y digo felizmente porque me pude dedicar a esto, que es lo que me apasiona. Si yo vuelvo hoy a cervecería e intento operar la máquina que operaba hace 2 años y medio, seguramente la voy a saber operar, la máquina, porque quedó guardado en mi memoria a largo plazo. Y me va a parecer, digo, uy, ¿cómo sé que tengo que hacer esto? Porque quedó grabado en la memoria a largo plazo. Por eso es que nos quedan grabadas cosas que ni sabíamos que podíamos hacer. Y que muchas veces va ligada con la habilidad, como por ejemplo el andar en bicicleta, por supuesto. Después tenemos la semántica, que son hechos o los conceptos que tenemos, las capitales de algunos países, los resultados de las últimas elecciones. Y después está la procedimental, que tiene que ver con la de largo plazo, como decía recién, por ejemplo, el andar en bicicleta, o también cómo escribir, cómo usar el teclado de la computadora. Las computadoras tienen varias opciones para usar el teclado y podemos usar en español o en inglés. Bueno, y eso lo sabemos a través de este tipo de memoria, ¿no? De la memoria procedimental. Acá es lo que... Esta es parte de lo que yo le decía recién, cómo se afectan, cómo se afecta la memoria. La memoria a corto plazo es la más afectada porque en el córtex prefrontal y en el hipocampo se almacena la memoria a corto plazo, por lo tanto, las personas que tienen demencia, sobre todo siempre inclinándome, sépanme entender, a las personas con Alzheimer, la parte del hipocampo y la memoria a corto plazo es la que más se afecta. Conservan las historias anteriores a su vida. Y en el córtex prefrontal pasa algo muy curioso. Cuando Miriam me dice, me estoy olvidando de cosas, tengo miedo de tener lo mismo que tu madre. Le digo, tía, no necesariamente lo vas a tener. Pero ¿por qué no vamos al médico? Bueno, la primera resonancia que le hicieron a ella, que afortunadamente es la que me hice hace algunos días y a mí no me pasó lo mismo, es dio zonas isquémicas en la parte frontal del cerebro. En el córtex prefrontal, en la parte frontal del cerebro, es donde dio zonas que faltaba irrigación sanguínea con sectores de células muertas. Eso afecta nuestra memoria. Respecto yo puse ahí si existe solución, más que nada como una guía. ¿Si existe solución para este tipo de cosas? No, pero se puede retrasar tanto en el Parkinson como en el Alzheimer o algún tipo de demencia. La detección temprana hace que podamos retrasar los efectos de la enfermedad. Por ejemplo, si a mí con 57 años me detectaran Alzheimer y me comienzan a medicar, o posibilidad de Alzheimer, porque en realidad el Alzheimer ya lo vamos a ver, pero se diagnostica cuando la persona murió. Si a mí en este momento me lo detectara, me podrían empezar a medicar y el efecto, digamos, el mayor efecto de la enfermedad me atacaría a mí a los 80 y pico de años. O sea, ante la detección temprana hay un promedio de vida de mucho mayor plazo de vida sana, o relativamente sana, de mucho mayor plazo que si se la detectan. Por ejemplo, a mi mamá se la detectaron a los 58 años, 59 años, era muy joven ella, y murió a los 60, duró 6, 7 años, 65 años creo que murió mamá. Y así que bueno, hay otra cuestión que debemos tener en cuenta que es muy alentadora, que son en realidad dos, que dicen ahí abajo, neurogénesis y neuroplasticidad. Todo lo contrario a lo que se creía hasta ahora, si bien lo que se ha detectado que hay génesis son de células madre, hay regeneración de neuronas en el hipocampo y en el bulbo olfatorio. O sea que eso de que se te mueren las neuronas y no se regeneran más, no.
hay regeneración, mucho menor que una persona que está creciendo, por supuesto una criatura, pero hay regeneración de neuronas en la persona, en el adulto. Y después, la otra cuestión que la destacamos en la fase anterior es que hay lo que se llama neuroplasticidad. Nosotros debemos educar a nuestro cerebro para hacer una misma tarea de diferentes maneras. Porque de esa manera alteramos lo que es esto que habíamos visto, que es el conectoma. Es la manera en que nuestras ideas se trasladan de una parte a otra del cerebro. Si yo, por ejemplo, durante toda mi vida soy derecho, me limpié los dientes, me lavé los dientes con la derecha, pruebo con la izquierda. Pruebo de peinarme con la otra mano. Enseñémosle al cerebro que tiene otro tipo de caminos, que tiene otra manera de hacer las cosas, que no es siempre la misma. No adoptemos rutas que sean siempre las mismas cuando vamos al trabajo, cuando mantengámonos intelectualmente, formándonos intelectualmente, no dejemos de leer, no dejemos hay que darle actividad al cerebro. No obstante eso, le cuento que estas dos personas que estuvieron en mi vida, esto es algo que se ha descubierto ahora, estas dos personas que estuvieron en mi vida, mi madre y mi tía, eran personas intelectualmente muy activas, muy activas. Así que, por ahí, bueno, puede ser alentador como no. De todas maneras, yo soy un tipo positivo, pretendo que esto sea alentador, así que quedémonos con este ejercicio, esta cuestión de hacer ejercicios diarios para mostrarle a nuestro cerebro que tiene otras alternativas para hacer las mismas cosas. Vamos a la parte de diagnósticos. Bueno, esto está todo escrito, me va a ser muy difícil explicárselo, yo voy a simplemente acotar algunas cositas. La enfermedad de Parkinson es muy difícil de diagnosticar porque no hay una prueba específica para la condición. ¿Sí? Como decía recién, con una resonancia magnética se puede observar con precisión los núcleos neuronales afectados. El médico, digamos, va probando medicación, estima que puede haber una cuestión de Parkinson, y va probando con diferentes medicamentos hasta que puede diagnosticar que lo más aproximado que tiene la persona es Parkinson. Y ustedes ya van a ver por qué en las próximas diapos. Obviamente que tanto de Parkinson como de Alzheimer varían de persona a persona y hay muchas enfermedades. A veces me admiro a los médicos porque hay muchas enfermedades que son muy similares. Y bueno, y los médicos tienen la habilidad ¿cómo es? De mostrarnos cuál es una y cuál es otra, ¿no? De inclinarse para un lado o para el otro. Bueno, preguntan sobre la salud general de la persona, los problemas médicos. Ellos van observando, por ejemplo, si la persona ha tenido entumecimiento del lado izquierdo, normalmente presenta del lado izquierdo, si ha tenido descomposturas, diarreas, así más o menos comienza el Parkinson. Si ha habido comportamientos, digamos, si se altera la personalidad, como ven ahí se puede solicitar exámenes de sangre, y al final lo que explicaba al principio. Si van prescribiéndole o le van dando medicamentos para la enfermedad. Si responde bien este tratamiento, confirma que puede tener Parkinson, mientras que si no, a lo mejor es, qué sé yo, se suman algunas cosas. Hay un entumecimiento del lado izquierdo, le dan medicación y hay descompostura, y le dan medicación para eso, resulta que no tiene nada que ver, la descompostura iba por un lado y el entumecimiento iba por otro tipo de enfermedad. Así que son muy difíciles de diagnosticar. Cuando se diagnostican casi cuando la persona está muy afectada, digamos. Y en el caso del Alzheimer, se diagnostica cuando la persona está muerta, cuando falleció. Mamá, por ejemplo, cuando murió tenía ya el 80% del cerebro calcificado, o sea, estaba hecho hueso en su cerebro. El 85% de las personas con parkinsonismo tienen enfermedad de Parkinson, no es lo mismo. Bueno, como dice ahí, el llamado Parkinson idiopático, que es la forma más común. Y el otro 15% presenta estas variedades que son muy, muy curiosas, que los otros días me puse a leer un poco, porque la verdad que no las tenía como registradas. Y en este caso, pasa lo que decía recién, el médico va testeando con la medicación, a ver qué es lo que
qué es lo que le puede pasar a la persona. Y son estas variedades que son, que están dentro de lo que es el Parkinson, o el parkinsonismo, digamos. Que son degeneración corticobasal, ¿cómo es? Tiene la sensación de que los miembros no le pertenecen. Siempre afecta, como le decía recién, que el Parkinson empieza al lado izquierdo, siempre afecta a un lado más que el otro, ¿no? La demencia con cuerpos de Levy, que los otros días recibí una pregunta respecto a esto, la verdad que lo único que me puse a investigar fue esto, porque no da para que pueda hablar mucho más. Hay una variación en el carácter muy notable, tiene alucinaciones y rigidez. Las alucinaciones también son comunes, por eso vean que desde la parte cognitiva tienen muchas cosas en común. Las alucinaciones son muy clásicas del Alzheimer también. Yo lo he descubierto a mi tía hablando con el televisor. O sea, a la mañana temprano sentía que hablaba, cuando me levanté la miré estaba frente al televisor, hablando un televisor enorme, y ella le hablaba y le contaba cosas como si estuviera hablando con una persona. Además de por ahí imaginar que hay gente en la casa. El parkinsonismo inducido por medicamentos, no nos olvidemos que la dopamina era lo que faltaba en el Parkinson, y cuando le empiezan a dosificar dopamina, se puede pasar para el otro lado. Puede ser que digamos, ¿cómo se dice?, desembocar en una esquizofrenia. Temblor esencial, esto se sabe sumar, o digamos, esto es hereditario. El temblor esencial es el que yo la semana pasada dije que una amiga mía lo había solucionado con una copita de vino. Y es verdad, es así, estuve hablando con ella esta semana. El temblor esencial la persona lo tiene cuando las manos están en acción. Normalmente son las manos. Se puede trasladar al cuello y a la cabeza, pero normalmente son las manos. Las manos, cuando están en acción, tiemblan. Pero cuando están en reposo sobre sus piernas o en un escritorio, no, están quietas. El tema es la mano en acción. Por eso les es muy difícil a veces a la persona llevar una copa a la boca. Tengo otra amiga que ya no puede, digamos, cuando sale pide una pajita, porque no puede tomar, no puede llevarse la copa a la boca, es tanto lo que tiembla, pero con la copa de vino y con algún tipo de medicación puede disminuir casi a cero. Pero no indica que esto degenere en un Parkinson, para nada. Bueno, y después tenemos atrofia de sistemas múltiples, que son siempre, obviamente que al ser sistemas múltiples va atacando diferentes partes del cuerpo, no es hereditaria, y la persona se va inutilizando cada vez más. Las manos, las piernas, o sea, ya llega un momento que no puede caminar, por eso es desde diferentes sistemas, inclusive el digestivo también, ¿no? Bueno, y después, para mencionarlo nada más, la parálisis supranuclear progresiva, que es la acción retrasada de un virus que normalmente ataca al cerebro, es muy similar al Parkinson, y el trastorno vascular en el cerebro, embolia, hemorragia o isquemia, lo que hablábamos otros días, que la isquemia puede ser hemorrágica o puede ser isquemia por falta de irrigación en el cerebro. Ahí vamos a pasar al Alzheimer. Hugo, Bueno. Hugo, sí, acá un poco como que quedó contestada, ¿no? Pero María pregunta si el entumecimiento de manos, piernas o todo el cuerpo. No, empieza gradual. Es lo que más o menos quedó respondido. Empieza gradual esto, siempre gradual, tal como el Alzheimer con nuestro cerebro, en el caso del Parkinson es gradual. Empieza teniendo normalmente dificultad a manejar el lado izquierdo y temblor del lado izquierdo. Estamos hablando del Parkinson, ¿no? Y hay empiezan los entumecimientos leves, después se traslada al resto del cuerpo. Y el cuerpo se va paralizando cada vez más. Yo lo conocía a Juan Arancio, un dibujante de acá de Santa Fe, un excelente dibujante, que él, por ejemplo, cuando dibujaba, sus manos no temblaban. Tengo un compañero que anda en motero, igual que yo, anda en moto, y él cuando sube a la moto, se acabó el Parkinson. No tiembla. Por eso, es muy irregular, pero la parálisis es progresiva. Mi amigo sabe que le queda poco tiempo para andar en moto, porque los temblores son cada vez
más incómodos, ¿no? Bueno, lo vamos a ver con el tema de la medicación, pero espero poder haber contestado. Sí, es progresiva, va inutilizando a la persona, comienza al lado izquierdo normalmente, y bueno, ataca a las manos primero, la parte superior, y después se van paralizando las piernas. Bueno, ¿qué hace un médico para diagnosticar el Alzheimer? Preguntas sobre la salud general de las personas, los problemas médicos previos, su capacidad de realizar actividades diarias y los cambios de comportamiento de la personalidad. Los cambios de comportamiento son muy notables. El preguntar, hay una característica que se repitió en todas las entrevistas que ha hecho la doctora, la neuróloga con Miriam, que fueron, ¿qué día es hoy? Le preguntaba, ¿qué día es hoy? Entonces ella le decía, miércoles tanto, bueno, ¿qué fecha? Llegó un momento que fue muy curioso, que la fecha que íbamos a ver a la doctora para Miriam era siempre el día de su cumpleaños, el 7 de julio. Ella quedó clavada el 7 de julio, ¿y qué día es hoy? 7 de julio. Mirá vos, o sea que hoy es tu cumpleaños, y ahí quedaba ausente, no relacionaba que era su cumpleaños con el 7 de julio, pero bueno, cada vez que le preguntaban, así que son las preguntas típicas que hace el médico para ver si tiene una ubicación espacio-temporal, ¿no? Le preguntaba dónde estaba también, por supuesto. Bueno, se realizan pruebas relacionadas con su capacidad cognitiva, con la memoria, hay una evaluación cognitiva. En el caso de Miriam, cuando la hicimos, tenía un 67% de su cerebro que estaba funcionando bien, el resto no. Por lo tanto, empezamos a limitar algunas cosas, como por ejemplo el manejo, porque hasta ese momento ella manejaba su auto, su vehículo. Es muy difícil hacer que la persona tome la decisión de dejar de manejar. Es muy difícil. Es lo que recomiendo, yo lo pude hablar con ella, ella se mostró receptiva de lo que yo decía. En realidad, para una persona como Miriam, que era sola, que se desenvolvía a través de su auto, totalmente independiente, renunciar a moverse su vehículo se las regalo, no quiero estar en el lugar de ustedes. A mí me tocó una difícil, pero no tanto, porque ella lo aceptó. Inclusive mi padre, que tiene 85 años, que tiene su auto, me dice, me parece que es hora que deje de manejar. Pero no todos lo toman así. Hay gente que realmente se la hace difícil a uno, ¿no? Y en las personas jóvenes, no es mi caso, se está usando la punción lumbar, que permite extraer el líquido cefalorraquídeo y confirmar la presencia de determinados biomarcadores. Esto lo vimos la vez anterior, esto es muy caro, se hace para otras enfermedades como esquizofrenia o alguna otra enfermedad de ese tipo, y a mí simplemente me hicieron tomografía y electroencefalograma, y nada más. Respecto a las medicaciones, los médicos actúan en automático. Esto es, no sé, lo he hablado 20.000 veces y... mira, si tiene problema de memoria, bueno, dale donepezilo, memantina y quetiapina. Listo. Ahí está la descripción de cada uno. Donepezilo mejora la función cognitiva, se la dan al principio de la enfermedad. La memantina enlentece el deterioro, se va aumentando la graduación en cuanto a miligramos, y hoy sigue tomando, mi tía en una etapa avanzada de Alzheimer. Y la quetiapina, que es un antipsicótico, elimina estas cuestiones de que tengan alucinaciones, hace que duerma un poco mejor, que vuelva a retomar el ciclo circadiano. Este ciclo de sueño, yo intenté, ya les digo, esto ha sido totalmente intuitivo, ¿no? Yo intenté que ella recibiera la menor medicación posible. Por lo tanto, ¿qué hacíamos? Durante el día, la cuidadora la sacaba a pasear, tomaban mates en la plaza, porque ya más o menos al principio obviamente que siguen si bien se pierden en algunas palabras, pero ella sigue en contacto con la realidad, digamos, con las personas, sociabiliza y todo. Entonces la agotábamos durante el día, cosa que a la noche durmiera, para posponer lo más posible los medicamentos, porque una vez que entran con el tema de la medicación, por ejemplo, le daban memantina, 45 miligramos, creo que era 45 miligramos, sí, y un día me da de 90, y le digo, pero me recetaste de 90. Sí, no importa, empecé a darle de 90. No importa, no.
estoy a cargo de una persona que está recibiendo 45, la recetaste de 90, te equivocaste, no importa, dale de 90. Estamos hablando de personas. Los médicos normalmente no tratan con el paciente, es otra de las cosas. La tuve que llevar al odontólogo, perdón, al oftalmólogo. El oftalmólogo me hablaba a mí y ella estaba parada al lado de él. Y en un momento le digo, perdón, doctor, háblele a ella porque la paciente es ella. Sí, bueno, yo aclaré que ella tenía Alzheimer, pero tampoco es una persona que había perdido totalmente la conciencia. Y el doctor me hablaba a mí y le había puesto a ella en un costado sin darle importancia. Digo, pucha, traigámosle un poquito al doctor a la realidad. Tenés acá a tu enfermo y está presente al lado tuyo, no lo ignores. Porque él necesita ser considerado hasta último momento, hasta que su cabeza ya no distinga lo blanco del negro, necesita ser considerado una persona normal, una persona común, no normal, una persona común. Entonces, lo obligué al oftalmólogo a que le hablara a él y le explicara. Ella obviamente que entendió la mitad de las cosas, por supuesto, pero no hay que dejar de despersonalizar a la gente. Siempre digo, y lo hablo con mi amigo médico, con Sebastián, y le digo, Seba, cuando tengas alguna cuestión así, llámame, armemos un equipo interdisciplinario. A mí no me importa la cuestión de me paga una parte de la consulta. No, no, a mí me interesa la persona, porque muchas veces se despersonaliza en el trato. Y es muy importante, si estamos al cuidado de una persona, es muy importante considerar la que tenemos, en todo aspecto. Después vamos a ver el tema de lo que nos pasa a nosotros con lo que hace el otro. Pero en este caso me parece que llamarlos a la realidad un poquito a los médicos y decirle, mira, te traje un paciente, el paciente es él, hablale a él, aunque él te entienda la mitad y yo capte el resto, pero bueno, igual hay que llevarlo. Respecto al Parkinson, bueno, ahí Hugo, está. ¿Sí? sí, perdón. No, nada, Decime. acá quería leer un comentario que hizo Emilia, ¿no? Que dice que eso es muy común con los adultos mayores que van al médico con alguien que los acompaña y el médico habla con quien la acompaña. Sí, sí, es muy común, Emilia, es cierto. Es cierto lo que decís. Por eso hay que tratar de evitarlo. Y llamarlos a la realidad siempre digo yo que hay una forma amorosa de decir las cosas, ¿no? Doctor, perdón, no quiero molestarlo, pero el paciente es él, no me hable a mí, porque él está entendiendo. Y como vos decís, Emilia, con los adultos mayores pasa eso. O no, ¿no? Con las personas enfermas, porque, sí. o sea, acá, bueno, Emilia dice somos invisibles, ¿no? Y después Sandra dice que empoderar al paciente sigue siendo un ser humano. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, en el caso del Parkinson, la medicación que se da, hay que tener cuidado, esto lo hablé con Lala, que es la cuidadora de Juan Arancio, era la cuidadora, que le daban una droga que se llama Cifrol, que mientras estaba durmiendo le producía, como se retorcía, que se llaman movimientos coriatetónicos, que él se retorcía mientras estaba durmiendo, que era muy común, y que por ahí al cuidador, que no lo sabe, lo asusta eso. ¿Qué le está pasando? ¿Está teniendo convulsiones o algo? No, no. Si está tomando esa droga, probablemente tenga esa respuesta. Estos movimientos que no son espásticos, no son movimientos digamos, sacudones, no, sino que se retuerce como si tuviera un calambre generalizado. Bueno, la L-Dopa, que ya habíamos hablado los otros días, que dice que normalmente, también me lo recomendó Lala, que normalmente no hay que darle L-Dopa mientras se le está dando proteínas, porque la persona se descompone. En el caso de Alzheimer, también pasa con Miriam que cuando como le están dando un alimento especial, que no es el Ensure, es otro, algo más sofisticado, que la verdad que la mantiene muy saludable. Ella hace 2 años, que inclusive está más gordita, se la ve bien, por ahí, cada cierto tiempo, cada 4 o 5 días, hace una descompostura, ya se descompone, tiene diarreas. Entonces, bueno, hay que cambiarle pañales más seguido para que no saques caras. Así que bueno, hay que tener en cuenta que de las dos maneras pueden ser afectados en la parte digestiva. Siempre digo, hay que observarlos hasta el mínimo detalle, estar muy atentos a lo que ellos necesitan, ver
nada, hasta la mínima señal. Nosotros, por ejemplo, yo me di cuenta que Miriam pasaba de una etapa a otra porque un día pensé que se había levantado hasta el baño y no había llegado. Y había hecho pis en la entrada de su dormitorio. Y después de los 2 días me di cuenta que hizo lo mismo, y ahí me di cuenta que la etapa había empezado a cambiar. Ella, Miriam, no llegaba al baño porque no lo encontraba al baño, porque no sabía dónde estaba el baño de su propia casa. Yo la mantuve todo el tiempo que pude en su ambiente familiar. Yo tuve la suerte de poder tenerla en su casa todo el tiempo. Entonces ella, ¿cómo es? En ese momento sabía dónde ir, cómo moverse, inclusive, como yo puse cámaras, como conté la otra vez, yo veía, por ahí estaba a las 2:30 de la mañana, yo me quedo dibujando, haciendo cosas hasta las 2:30 de la mañana, 3 de la mañana, y por ahí ponía las cámaras y la miraba y ella estaba paradita frente al portón de la entrada, sin abrir la ventana, porque ya se la tuve que trabar, porque si no abría la ventana y a las 2:30 de la mañana se asomaba a la vereda, y acá 2:30 de la mañana asomarte a la vereda es terrible, puede pasar cualquier cosa. Así que por eso, hay que estar muy atentos a estos pequeños cambios que van teniendo y aceptándolos. Y esto no es ni un consejo, ni es lo que me pasó. Nada, yo no les digo, hay que estar atentos, estén atentos porque no, les va a pasar. Si uno está cuidando a alguien, tiene que estar atento a lo que le pasa a la persona, porque es la única manera de saber para qué lado van a ir, cómo se va a disparar, qué cuestiones van a tener que tener en cuenta desde ese momento en adelante, ¿no? Bueno, el aceite de cannabis es excelente para el Parkinson, no así para el Alzheimer. El aceite de cannabis que se la compra por Mercado Libre, ahí me decía Lala, y lo puse para recordarlo, redujo la rigidez en el rostro, una de las cuestiones que también se va poniendo, van perdiendo la expresión en el rostro. De hecho, mi tía con un Alzheimer en la última etapa no tiene, apenas esboza sonrisa, apenas. Cuando escucha mi voz, esboza una sonrisa, y que es una excelente señal, ya que la parte de los sentimientos es la última que se olvida. El inconsciente trabaja de esa manera, puede que no sepa mi nombre, que no sepa, pero sabe cuál es el afecto que se mantiene cerca. Reduce la rigidez del rostro y los temblores, y una nueva cuestión para las escaras, que no son los pomitos para la piel y nada de eso, que es el aceite de caléndula, que me recomendó, dice, por favor, dice, recomendalo en tus talleres porque es genial el aceite de caléndula, como evita la escara y la recupera cuando ya la tiene. Todavía Miriam tiene movilidad, lo descubrimos los otros días, en esto de estar atento a las señales, lo descubrimos porque Miriam casi se cae de la cama, señal de que tiene movilidad. Cosa que no pasa con sus piernas, que están contraídas, y debe ir un kinesiólogo a hacerle masajes para que ella mantenga estiradas sus piernas, ¿no? Bueno, esto es lo que hacen los medicamentos en una cuestión. ¿Sí? No, nada, quería acotar algo que dice Natalia, que el mejor lugar es en su casa y con sus cosas. Sí, totalmente. Pese a que en algún momento me pasó que quiero ir a mi casa. ¿Cómo querés ir a tu casa? Sí, ella quería ir a la casa de sus padres, que no estaba lejos de la casa de ella, pero bueno, los padres obviamente que no están mal, la casa se vendió. Digo, ¿pero esta es tu casa? No, me decía ella, no era su casa. ¿De quién es este televisor? Mío. ¿De quién es esta cocina? Mía. ¿Y esta mesa quién es? Mía. Entonces esto es tu casa. Tratar de llevarla que probablemente esa deducción la llevaba a 5 minutos de estar consciente de que podía ser su casa, y a los 5 minutos se olvidó que era su casa. Y quería volver a su casa todo el tiempo, y hablaba de la casa de la infancia, de la casa de los padres, de la casa donde había vivido durante 40 años, hasta poder hacerse su casa. Así que bueno, sí, lo mejor es, para los benditos que tienen esa posibilidad, es mantenerlo en su hogar, teniendo una persona o dedicándose o ir a cuidarlo uno. Es lo mejor, por una cuestión de seguridad. Acá Candelaria, perdón. Sí, no, Candelaria hace un comentario, dice, si mi madre quiere ir a su casa y está allí, pide las llaves. Claro, bueno. Hay que manejarlo, eso es dificilísimo. Yo te cuento qué hice, Candelaria. Yo hablé con ella, la senté
y si me entendió o no me entendió, no sé, pero le dije, mirá, no, este es el lugar más seguro que tenés para estar, yo te estoy cuidando acá, y le saqué la llave de la casa. Le saqué la llave de la casa. ¿Cuándo le saqué la llave de la casa y por qué me vi forzado a hacer así? Porque en un día la fui a buscar y no estaba ella. Y eran las 10 de la mañana. Miento, sí, creo que eran las 10 de la mañana. Y la encontré de noche, deambulando, a pocas cuadras de su casa, con toda la ropa orinada, y ella con una cara de terror tremenda. Entonces dije, esto no puede seguir. Entonces la siento, hablé con ella, si entendió o no entendió, por ahí la enojaba, por supuesto, porque obviamente lo que más se vulnera es la independencia de la persona. Cuando lo bañamos también, uno de pronto hay otra persona ajena a mi vida que me está tocando el cuerpo, el inconsciente trabaja ofendiendo, no me toques. Es más, hoy en el estado que está, en la etapa terminal, digamos, suena horrible terminal, pero bueno, en la última etapa del Alzheimer, aún Miriam pega y se resiste a que la bañen. No porque no quiera bañarse, no, porque hay gente extraña que le está tocando el cuerpo. Excepto cuando va al kinesiólogo. Que le preguntamos si es el novio y ella dice que sí. O sea, que sabe que para eso tiene conciencia todavía. Pero bueno, sí, lo más seguro de su casa, y uno tiene que estar atento a las señales y ver cuándo ya hay que sacarle las llaves. Lo mismo que la cuestión económica. Es muy común que al principio de la enfermedad me robaron. Algo pasó, no sé, yo había dejado la plata acá y me la robaron. Yo he encontrado cosas guardadas, peines que se han perdido, tijeras que se lo habían robado, las chicas que la cuidaban, la encontré en lugares insólitos. En lugares realmente que voy a decir, ¿qué hace esto acá? Pero bueno, es así, pierden las cosas y por eso hay que estar muy atentos, tenemos que estar muy atentos a las señales de la persona, ¿no? Bueno, y volviendo a los medicamentos, ¿qué es lo que espera uno? Y ahí está bien clarito, con la enfermedad común, cuando tenemos un resfrío, una gripe, no hablemos de gripe, por favor, pero bueno, cuando tenemos un resfrío, tomamos el medicamento y o bien lo tomamos una vez y se nos soluciona el problema, o tenemos varias tomas hasta que la persona vuelve a la normalidad. En realidad lo que pasa en el Alzheimer o en el Parkinson con la medicación, el deterioro va avanzando. Lo que uno busca con la medicación es prolongar esas pequeñas mesetas que marqué ahí con diferentes colores, porque entre una etapa y la otra hay un periodo. Por ejemplo, entre la etapa leve y la moderada de mi tía hubo 1 año, 2 años, que fue cuando ella iba al centro de día. Hasta que llegó un momento que dijeron no lo traigas más. Desde que me dijeron no lo traigas más, hasta el geriátrico, hasta deber llevarlo a un geriátrico, también hubo un periodo de un par de años, de 1 año y medio, 2 años. O sea que lo que hace la medicación es tratar de conservar el mayor tiempo posible esa meseta, pero como vemos en el segundo gráfico, en el de Alzheimer y Parkinson, el deterioro va aumentando, el deterioro es cada vez mayor. Esto me había olvidado respecto al Parkinson, que hay algo nuevo, que no sé, realmente no sé si aplica acá en Argentina, porque he visto que en la página donde investigué hicieron preguntas que nunca fueron respondidas, y se colocan inclusive hay una mujer que es argentina y lo ha hecho eso, no sé si acá en el país, le colocan electrodos que es como un marcapasos, pero a nivel cerebral. Entonces, es como que ordenan, a través de estímulos eléctricos, evitan el desorden de mensajes neuronales y, como dice ahí, da resultado en el 80% de los casos y disminuye el Parkinson a cero. A cero. Bien, respecto a la medicación, ahí tenemos un ejemplo de cómo quedan los cerebros, ¿no? Cómo está el cerebro normal y la actividad que tiene, y el cerebro con Parkinson, con actividades neuronales disminuidas. Y en el de Alzheimer de abajo, vemos un corte del cerebro, cómo es uno y cómo es el otro. Yo estaba viendo que además de que estos surcos se van aumentando en el Alzheimer, en el caso de mi madre, creo que lo conté hoy, ella tenía calcificado el lado derecho del cerebro. Fue algo difícil para mi padre, porque a último momento que estábamos todos ahí
con la familia, él quería seguir haciendo cosas para que ella se mantuviera con vida, y ese era un vegetal, su cerebro no funcionaba, le colocaban drenajes, una serie de cosas al final de la vida que uno también tenemos que prepararnos para eso, para tomar ese tipo de decisiones. Son decisiones muy difíciles. Hace 2 semanas me tocó la decisión, querían colocarle a mi tía un botón gástrico. Y yo decidí que no, porque busqué opiniones de las personas que la cuidaban, de las que están íntimamente involucradas con ella, que son las enfermeras del geriátrico. Las enfermeras me dijeron, Miriam tiene 77 años, ¿para qué someterla a ella a una operación que nos va a traer como consecuencia que puede tener infecciones, que hay que, a diario hay que estar higienizándola, no sabemos qué tipo de alimentación va a recibir y puede que eso haga una septicemia, un montón de cosas. Entonces, nada, me negué, hablé con la doctora, apelé a su buen criterio, después descubrí otras cuestiones, que la doctora, la última vez que la había visto a Miriam fue en abril del año pasado, o sea que poca referencia tenía. Cuando me habló de que Miriam estaba desmejorada y todo, yo dije, ¿desmejorada desde dónde? Porque yo la vi hace 2 semanas, está más gordita. Aparte las chicas del geriátrico la depilan, le cortan el pelo, bueno, etcétera, etcétera. Y después me di cuenta que en la carpeta donde firmaba la doctora, que es algo que podemos pedir también, la última supervisión que había hecho hacía 1 año. Entonces llegué a la conclusión que al parecer la alimentación que le daban a través del botón gástrico era más económica que la que le tiene que dar la institución ahora, no hablo de geriátrico, sino de la empresa que la alimenta, que se llama NutriHome, acá en Santa Fe. Al parecer era más económica esa alimentación que recibía a través del botón gástrico y directa al yeyuno, más económica que la que le están dando. Entonces hace pocos días le cambiaron la sonda. Le cambiaron la sonda por una nueva, porque la otra ya tenía 1 año, estaba, se ponen rígidas y pueden lastimar, y ella sigue con su funcionamiento. Por eso estemos atentos a lo que le pasa al otro. Esto es una dedicación desde el amor y una dedicación, y hay que ser perceptivos de lo que está pasando, qué es lo que, hasta dónde está afectado la enfermedad. Se nos vienen para aquellos que están cuidando épocas difíciles con este tipo de enfermedades, pero bueno, como yo decía hoy, estamos para el otro. Así que por ahí me parece el mejor camino ir aprendiendo como lo estamos haciendo ahora. Acá tenemos dos tipos de clasificación para el Alzheimer: leve, moderado y grave por un lado, y por el otro hay también leve, moderado y grave, pero está en 7 etapas. No se observan síntomas y el olvido es la primera etapa. Después están las etapas de confusión y las etapas de demencia. En las etapas de demencia pierde la autonomía totalmente. En la de confusión todavía manejan, pero está, como decía, no recuerdo el nombre recién, en esta etapa de confusión es donde quieren seguir teniendo la llave de la casa, donde quieren seguir manejando el dinero, y no es recomendable. No es recomendable a mi criterio. De todas maneras, por medio de la observación, se van a ir dando cuenta, o nos vamos dando cuenta, qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que va pasando con la persona. Por ahí le podemos dejar la llave, o le dejamos una llave que no es la de la entrada. Busquemos alternativas para evitar que esta persona se pierda, se haga daño a sí misma. En la etapa de demencia, ¿qué me pasó a mí? Saqué todos los cuchillos, porque era tal el nivel de agresión que cuando le iban a bañar, Miriam salía con un cuchillo. Entonces, sacamos todos los objetos cortantes. Ya en ese momento tenía 5 personas cuidándola, ¿no? La persona la que le hacía la comida, la que la bañaba, la que la cambiaba. Siempre una de las personas por ahí tiene más llegada que las otras. Así que bueno. Y en las etapas del Parkinson, bueno, están los síntomas leves, moderado a severo, ahí están, síntomas leves, en solo una parte del cuerpo, es al principio. En el moderado afecta a ambas partes. Moderado a severo, ya tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar una silla de ruedas, porque ya tiene dificultades para caminar y mantenerse de pie. Si bien no es necesario del todo, pero que es otra de las cuestiones que debemos tener en cuenta,
que es en qué momento vamos a ir necesitando determinadas cosas. Al principio va a ser un bastón, pero después ya va a ser una silla de ruedas y más adelante va a ser una cama ortopédica. Un colchón antiescaras, son cosas a considerar mientras va pasando la enfermedad, que uno lo va viendo a medida que observa, ¿no? Que observa al enfermo. Y a lo último, tal y cual pasa en el Alzheimer o con todas estas enfermedades que afectan a lo cognitivo, necesita el cuidado de otros para poder sobrevivir. Hugo, Bien. Hugo, sí, acá Emilia pregunta, ¿en ninguna etapa ellos se dan cuenta que empiezan a ser dependientes? No, no se dan cuenta, no se dan cuenta. En una primera etapa donde hay una demencia leve, uno le puede explicar algunas cosas. Uno le puede explicar. Las chicas que acompañaban a Miriam le explicaban algunas cosas. Negociaban, siempre hay que negociar, o sea, porque vamos a pasear para esta cuestión del ciclo de sueño, ¿no? Vamos a pasear, bueno, pero escuchá, ¿y si te pones linda y aprovechamos y te bañás? Genial. Entonces, ella mostraba entusiasmo, se bañaba, la peinaban, sin demasiada resistencia, porque siempre para el baño hay incomodidades, tiene que bañarla sentada, para evitar de que de que la persona que cuidamos se pueda caer. Pero bueno, se negociaba con estas cuestiones, pero yo creo que lo que mantienen inconsciente es esa sensación de están vulnerando mi intimidad, y eso las molesta. Alguien se está haciendo cargo de mi vida, y eso las molesta. Así que, bueno, nada, negociemos siempre lo más que se pueda con la persona, ¿no? Hugo, es casi, ya, en realidad ya es la hora. Sí, pusiste primera, pero bueno, habría que respetar, no sé, podés por ahí redondeando, ¿no? Para respetar el horario. Sí. Bueno, acá hablamos de las etapas y más o menos lo he ido mencionando, donde hay problemas, pierden algo y otro se lo robó. Por ejemplo, le pasó a mi tía en un principio, invitaba a comer canelones y no se acordaba cómo se hacían los canelones. Entonces había que alguien, una amiga, tenía que llevarla a hacer los canelones. Esto es en la etapa más leve, ¿no? Siempre hay un poquito de agresión, empiezan a contestar mal, lo mismo en el Parkinson. Comienzan a contestar mal, hay mucha variación en su estado, en su estadio mental, ¿no? Hay mucha variación en su carácter, no me salía la palabra. En la moderada es donde la nosognosia es que no reconocen su enfermedad. A mi madre, cuando el médico le dijo, usted tiene Alzheimer, ella ya estaba en una etapa moderada y no lo aceptó. Se enojó con el médico y fue a ver otro. En ese momento se le daba cartílago de tiburón y otras cosas que nada que ver con lo que se da ahora, ¿no? Que ahora es medio como clásico, no hay nada nuevo, es siempre lo mismo, donepezilo, memantina y ribastimina. Y a lo último se le agrega baclofeno, que es una enfermedad que los distiende un poco, ¿no? Que los flexibiliza un poco porque se ponen espásticos. Bueno, y está el detalle, necesita ayuda para su higiene, no puede ya cocinar, dificultades al hablar, inventan palabras, deambulan, ya no respetan el ciclo circadiano, requiere supervisión las 24 horas, no puede tener las llaves de su casa, lo que hablábamos recién, y no respeta el ciclo circadiano. Por ahí duerme un montón, asusta a la persona que la cuida, a veces porque ha dormido 10, 12 horas y después ya no duerme durante 3 días. Me tocó llevarla al médico a Miriam y que el médico me diga, ¿sabes qué pasa? Que hace 2 días que no duerme. Claro, ella durmió 12, 15 horas seguidas y nos asustó y la llevé y estaba toda como media tontada. Y no, claro, que hacía 2 días, más de 2 días que no dormía, por lo que yo le había contado, porque claro, y en ese momento uno, la desesperación, la ve débil y la lleva al médico. Es toda una aventura llevarla al médico, ¿no? Y bueno, dice el médico, pero escuchá, según lo que me contás, estuvo 2 días y pico, casi 3 días sin dormir. ¿Cómo no va a dormir 15 horas y va a estar media tontada ahora? No sabe ni dónde está, es como, no sé, es algo extraño. Encima la desperté para llevarla al médico, o sea que no respeté siquiera su sueño profundo. Bueno, después viene la incapacidad total, la demencia completa, ya no razonan,
dependen de que uno lo alimente a través de sonda o naturalmente hasta que olvidan la deglución, que se da también en el Parkinson. Hay un momento que no puede, les es muy difícil tragar, les es muy dificultoso tragar. Rigidez muscular, que hablamos recién, hay pérdida de respuesta al dolor, cosa que no pasa en las anteriores. En las anteriores exageran los dolores. Cuando uno la peina, ay, le duele cuando la peina, pero después ya no, ya directamente no hay respuesta al dolor. Literalmente se van olvidando de todo, ¿no? Bueno, y esto es importantísimo tener en cuenta. Al principio hay un problema. El problema es un déficit de memoria. Después pasamos a las limitaciones. De la limitación, donde todavía la persona desarrolla algún tipo de actividad, a la discapacidad. A la discapacidad donde vemos que debemos asistirlo para determinadas cuestiones. Y finalmente termina en la dependencia total de la persona, que es la parte en donde exclusivamente depende de todo lo que hagamos nosotros. Mi padre se paraba en una reunión y mi mamá se paraba atrás, pensando que le iba a abandonar. Dependen hasta en eso. Así que bueno, nada. Y ahí termina, tuve que apretar el acelerador más todavía. Yo seguiría hablando horas, pero bueno. La próxima nos vamos a dedicar exclusivamente a los cuidadores. Espero que se vayan con un pantallazo general. Por favor, siéntanse con toda la libertad de preguntar lo que quieran. Busquen el medio a través de Roxy, de WhatsApp. Roxy, si vos querés pasar mi número de celular, no hay ningún problema. Yo en lo que pueda estoy para darle una mano, para colaborar. No se olviden de esto, que es muy importante. Yo a esto lo hago desde el amor que siento por la persona que estoy cuidando, y me he largado a investigar. No soy una autoridad, así que lo que no sé lo averiguo. Y tengo personas, tengo médicos, tengo muchos contactos. He creado una red interna alrededor de la vida de Miriam, que ha sido muy importante a mí para recabar información para dar este tipo de talleres. Así que yo, bueno, no me resta más que agradecerles muchísimo que hayan asistido ahí, y lamento haberme quedado sin tiempo, pero hay muchísimo más para contar. Así que bueno, continuará el miércoles que viene. Continuará. Y si pueden, antes de irse, responder la encuesta, es súper breve, para que nosotros tengamos una idea de cómo viene, y si hay algunas cosas para cambiar, agregar. Le sirve mucho a Hugo. Eduardo mandó un audio, papá. Yo toco. No pasa nada. ¿Quién está con el audio? Hola, Eloy. Bueno, me alegra, hermano. Está. No sé si él me preguntaba o qué pasaba, pero bueno. Espero, yo trato de hacerlo lo más entretenido posible, pero bueno, me he puesto a investigar desde los comienzos de la humanidad hasta nuestros días para entender qué era lo que pasaba, ¿no? Qué era lo que pasaba por la cabecita de Miriam, que hoy hace que esté totalmente dependiente de los cuidados de terceros. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias. Espero sus devoluciones, y todo lo que sea crítica, sea constructiva o destructiva, a mí me enseña. Como decía Emilia hoy, aprendemos de todo. Así que gracias por haber venido. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muy bueno. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.